Buen día, mi nombre es Juan Sebastián Bustamante, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc y en la materia Enfoques Filosóficos de la Educación vamos a hablar sobre la disciplina e interdisciplinariedad. Ese es un trabajo, como ya lo dije, enfocado a hablar de qué es la disciplina y qué es la interdisciplinariedad. Iniciando con la introducción, sabemos que la educación es un pilar fundamental de toda la humanidad para poder lograr su desarrollo y dada esta característica ha sufrido durante toda la existencia humana ciertos cambios, ciertas adecuaciones a los contextos que se viven. En la actualidad, finalizando el siglo XX, estamos partiendo desde la perspectiva, desde el paradigma de la interdisciplinariedad, donde con esta se buscan formar profesionales competentes, profesionales íntegros que se adapten a los contextos globales y puedan surgir de una manera más adecuada y potencializar, pues, ya sea en la sociedad, en las empresas, en diversas áreas. Empecemos revisando qué es la interdisciplinariedad. Para que se dé la interdisciplinariedad pasa por tres niveles. El primero de ellos es la multidisciplinariedad, el segundo como tal es la interdisciplinariedad y el tercero ya nos encontramos con la transdisciplinariedad. La multidisciplinariedad es lo más simple, lo más sencillo y se proporciona cuando dos o más áreas se unen, pero sin que haya un intercambio real de información o de conocimiento. Simplemente hay una unión de dos o más áreas y empiezan a trabajar en conjunto. En cambio, ya la interdisciplinaridad se logra cuando estas dos o más áreas ya en su quehacer, en su cotidianidad, en su trabajo, logra que haya un intercambio de información y que a su vez esto genere una contribución y se pueda ir generando un conocimiento científico. Y la tercera etapa ya es cuando se logra una evolución de esta interdisciplinariedad y llegamos a la transdisciplinariedad y hace que haya unas conexiones muy fuertes entre las áreas y no haya ninguna discriminación entre ellas, que haya un mayor aporte, se logra un aporte igual y no hay una que sobresale por encima de la otra. Tenemos entonces en esta imagen, vemos cómo estamos conectados unos con otros en igual tamaño, en igual forma, y esto es lo que genera a su vez la interdisciplinariedad. Y se logra al trabajo de varias áreas. Algunos ejemplos, los que mencionan en la bibliografía, en las referencias bibliográficas, donde se ha logrado esta interdisciplinariedad, o incluso en algunos de estos ejemplos, ya trasciende a la transdisciplinariedad, tenemos la fisicoquímica, la biotecnología, la bioinformática y la informática educativa. En el contexto actual tenemos un mercado laboral que cada vez se torna más exigente para con sus profesionales, donde, como lo mencioné hace poco en la introducción, tenemos que tener profesionales que se adecúen a unas exigencias cada vez más globalizadas y más pertinentes, con contextos que son diferentes a los que teníamos hace 20, 50, inclusive hace 10 años. Entonces, tenemos una autora, la autora Rosa Vicari, donde nos da unas palabras que me parecieron bastante importantes resaltarlas acá. Dice que el mundo contemporáneo es complejo y exige perfiles profesionales muy diferenciados, donde esta diferenciación parte de esa interdisciplinaridad y esa interdisciplinaridad es la que nos forja esos profesionales íntegros que se adapten a este mercado laboral. Para poder llegar a esto, en las referencias bibliográficas plantean diferentes estrategias
que me parece importante resaltarlas acá para conllevar a esa adecuación del profesional a este mercado laboral. Trabajar en proyectos interdisciplinarios hace que aprendamos de otras áreas y eso nos forje una visión mucho más amplia, más panorámica de cómo trabajan las diferentes disciplinas. La unión de profesores al dictar una clase a su vez hace que se amplíe dadas los diferentes puntos de vista que tenemos todos y hace que esto enriquezca todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y pues los mayores beneficiados van a ser los estudiantes. También contar profesores invitados favorecería esta parte de ampliar el panorama. El intercambio de estudiantes, es decir, que hayan estudiantes que migren hacia otras instituciones o hacia otras ciudades o incluso hacia otros países, también hace que se beneficie esto tanto para el estudiante que está migrando cuando regrese, como para aquella institución, ciudad o país que recibe estudiantes. Esto se presenta más que todo en las instituciones de educación superior, pero vale la pena resaltarlo. Y aplicar estas metodologías muchas veces son como islas aparte, es decir, hay unas estrategias o unas metodologías que son de las ciencias naturales, otras de las ciencias sociales, otras de lo que tiene que ver con todo el tema de arte o incluso de las ciencias exactas como las matemáticas. Sin embargo, cuando se logran aplicar estas estrategias, digamos, de las ciencias sociales en las ciencias exactas, hace que se amplíe bastante la forma en que se logra obtener esta interdisciplinaridad. Entonces, esto es muy bueno tenerlo presente y ya se está dando actualmente. Tenemos en el centro de nuestra exigencia del mercado laboral un profesional con formación interdisciplinar. Ese es el objetivo del que se está dando actualmente en la educación. Y para llevar allí necesitamos que se integren estas partes interesadas, resaltando que las partes interesadas son el Estado, las instituciones de educación superior y la comunidad. Esta interacción entre estas partes interesadas hace que se formen o que se diseñen conjuntamente políticas y estrategias orientadas a la pertinencia y a la adecuación de este profesional con el mercado laboral. Y a su vez esto lleva a una cascada donde bajamos de nivel y también permea la educación media y básica, es decir, ya tenemos que tener interdisciplinariedad en la educación básica y media. Y esto a su vez conlleva a la formación docente para este tipo de educación, ¿sí? Y esto se logra, o esta formación de docente se logra a través de las estrategias de las partes interesadas, formando unos currículos integrados entre las diversas áreas, ¿sí? Que no sean disciplinas aparte, sino que sus currículos sean integrados. Y esto a su vez conlleva pues a que el profesional tenga una formación interdisciplinar. Y esto es lo que llamo el círculo virtuoso de la formación interdisciplinar. Entonces, para resumir, partimos del eje, que es el profesional con formación interdisciplinar, donde interactúan las partes interesadas, Estado, instituciones de educación superior y comunidad, diseñando políticas que a su vez descienden y permean la educación básica y media y hace que haya una formación docente constante y continua, y después de esta formación se diseñan currículos integrados que a su vez hacen que los profesionales tengan esta formación interdisciplinar. Para poder tener esta formación interdisciplinar a través de unos currículos integrados, hay ciertos aspectos que se deben mejorar. Se abordan desde tres dimensiones. La primera de ellas es la dimensión personal, la segunda es la dimensión social y la tercera la dimensión institucional. Entonces, los aspectos que se deben mejorar desde la dimensión personal es el desconocimiento que tenemos de los intereses y de los gustos de los estudiantes,
El nivel de comprensión, desconocemos el nivel de comprensión que tienen los estudiantes. A veces no tenemos en cuenta las experiencias previas que ellos tienen para poderlo integrar a nuestro currículo. Tampoco tenemos en cuenta los ritmos de aprendizaje, identificando que o sabiendo que cada uno de nosotros es un ser diferente y tiene ritmos y estilos de aprendizaje diferentes. De igual manera, cada persona tiene un contexto sociocultural y ambiental diferente y no conocemos la problemática del estudiantado. A veces tampoco o regularmente no contemplamos los saberes previos y la articulación de los conocimientos adquiridos con los saberes previos, con la problemática ambiental y sociocultural, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje y las experiencias previas, son básicas para diseñar un aprendizaje autónomo, crítico y creativo. Entonces, estas son las dimensiones que debemos abordar, o estos son aspectos que debemos de abordar desde la dimensión personal. Ahora, contemplando la dimensión social, tenemos una estrategia o un diseño curricular bastante descontextualizado y deshistorizado, es decir, es bastante antiguo y no está adecuado a las exigencias y al contexto actual. Y también se ignora el conflicto social y científico. Y desde la dimensión institucional tenemos organizaciones inflexibles en cuanto a tiempo, espacios y recursos, y su capacidad de transformarse o de adecuarse es muy limitada. Mercedes Collazos, aquí la traigo a colación porque también hace una acotación bastante importante que me parece adecuado presentar, y es, para poder generar perspectivas renovadoras sobre los procesos de aprender, enseñar y evaluar los aprendizajes, es imperativo tener en cuenta la dimensión personal, social e institucional y enfocarnos en estos aspectos que están tan de menos calificados, y así lograr que esta interdisciplinaridad se logre. En el diseño del currículo, ella establece que es importante que se planteen 3 preguntas por parte de los entes diseñadores de las políticas. Recuerde que en la diapositiva pasada hablamos del Estado, las instituciones de educación superior y la sociedad. Y estas preguntas son: ¿qué tipo de conocimiento es el que se selecciona? ¿Quién define cuál es el conocimiento que se va a transmitir y cómo se organiza este tipo de conocimiento? Por su lado, Espinosa habla sobre que la financiación desde la dimensión institucional es bastante importante, y para el diseño del currículo necesitamos una planeación y a su vez esa planeación enfocarnos en la planeación educativa. Finalmente, tenemos que la interdisciplinariedad se logra en 4 etapas. Iniciamos con un enfoque tradicionalista donde casi que se puede hablar de unas disciplinas por apartes, donde no hay una adecuada conexión y flujo de información, pero se empieza por allí. Como todo en la vida, para empezar primero como un bebé, empieza gateando, luego empieza caminando y luego ya corriendo. Entonces, esta interdisciplinaridad empezamos por este enfoque tradicionalista. Después ya llegamos a la eficiencia social, donde la eficiencia social es la que nos permite identificar cuáles son como esos aspectos importantes o esas áreas relevantes en un proyecto en específico, enfocarnos en ellas y poder lograr esa interdisciplinariedad. Después ya pasamos a la enseñanza activa, donde el estudiante, que es el eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya toma un papel mucho más activo, y su proceso de aprendizaje se logra a través de experiencia, de educación vivencial, donde tiene que tener relación con la sociedad, con los problemas, y de esta manera pues se activa su proceso de aprendizaje, de allí el nombre. Y finalmente tenemos ya una interdisciplinariedad que nos conduce a un enfoque crítico,
donde el diseño del currículo es el que nos plantea o nos hace enfocarnos en un poder y un control sociocultural por parte del estudiante, donde analiza que lo que está aprendiendo realmente es relevante para él y cómo critica la sociedad o el contexto en el cual está y puede así saber entonces que lo que ha aprendido en cada una de las áreas a través de todo su ciclo o su proceso de estudiante logra plasmarlo dentro de ese contexto y ser crítico de esas áreas, qué es lo que le han dado para poder diagnosticar, sacar una enseñanza y poderlo evaluar y luego corregir. Finalmente tenemos las conclusiones, entonces presentamos que para poder formar estudiantes en procesos integrados a través de currículos integrados y se dé la interdisciplinariedad, es necesario que los diseñadores de políticas, el Estado, las instituciones de educación superior y la sociedad converjan en uno solo al momento de diseñar estas políticas. Eh, Esto a su vez produce que haya robustez en estas políticas y vayan implementando y conllevando a una mejor sociedad. Al momento de diseñar los currículos integrados se deben plantear desde tres dimensiones: el personal, el social y el institucional, y teniendo en cuenta todas las necesidades e intereses de los estudiantes. Esto no se puede dejar al lado porque si no se están haciendo unos currículos donde no van a ser pertinentes y no van a ser del gusto y adecuación por parte del estudiantado. Y finalmente, como docente, la labor pues, de los docentes, al momento de tener la interdisciplinariedad, se parte de todo lo que hemos analizado hasta ahora, donde hay que tener en cuenta que para lograr esta interdisciplinariedad hay que diseñar unos currículos integrados, que estos currículos integrados se deben abordar desde la dimensión personal, social e institucional, donde los diseñadores de políticas, Estado, instituciones de educación y sociedad converjan en uno solo. El docente debe plasmar esas necesidades y deseos de los estudiantes, teniendo en cuenta el contexto sociocultural y ambiental de ellos, y que de esta manera todos los procesos de enseñanza-aprendizaje de las diversas disciplinas hayan una interdisciplinaridad y se creen esas conexiones y el estudiante pueda adaptarlos a ese contexto del futuro profesional. Tenemos aquí las referencias bibliográficas y muchas gracias por la atención prestada.